7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos. Saludamos entonces al doctor Juan Pablo Albán, abogado defensor del alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien enfrenta una investigación por un presunto delito de peculado en la adquisición de pruebas para detectar o diagnosticar el coronavirus en la capital de la República. Doctor Albán, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Sobre el alcalde de Quito pesan varias medidas cautelares, como el uso del grillete electrónico, la presentación de 4 veces por semana ante la justicia, además de la prohibición de salida del país. Medidas a su criterio, doctor Albán, excesivas, injustificadas, tomando en cuenta que él es una autoridad de elección popular que normalmente está acudiendo a su sitio de trabajo y, de acuerdo a los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, ¿existe o no el posible peculado en la adquisición de estas pruebas? Buenos días nuevamente. Bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Buenos días también a los oyentes. Empiezo por su primera pregunta. Es, en mi opinión, excesivo. El burgomaestre de la ciudad evidentemente está aquí, cumpliendo agenda, haciendo visitas a los barrios, asistiendo a las sesiones del Consejo Metropolitano de Quito, y entonces la inmediación está garantizada. Y si bien se negó la medida de prisión preventiva, que es la que había solicitado la Fiscalía, de todas formas, en mi opinión, hay una redundancia con las medidas de aseguramiento, porque se pide que se presente 4 veces por semana ante la autoridad judicial, pero al tiempo se dispone, y en forma por demás extraña he de decir, ustedes saben que yo lo cuestioné duramente, que se coloque un grillete electrónico. Y además se le prohíbe salir del país, que de todas formas no iba a salir del país. Entonces, hay una redundancia en las medidas, es innecesario, pero somos respetuosos de las decisiones que toman las autoridades judiciales, tanto el alcalde como yo. Así que está cumpliendo cabalmente con lo que ha dispuesto la autoridad judicial. Sobre lo segundo... Sí, siga, doctor, por favor, respóndale las preguntas de Licenia, por favor, siga. Perdón. Sobre la segunda cuestión, que tiene que ver con si hay los elementos para el tal peculado que acusa la Fiscalía. Debo decir que no los hay en general y que en el caso puntual del alcalde, además, los elementos que la Fiscalía invoca no son indicativos de la comisión de un peculado, porque la Fiscalía lo que señala es que existiría una suerte de premeditación para beneficiar a un particular a partir de la declaración del estado de emergencia en la ciudad por la situación pandémica. Y es evidente que a nivel nacional también se declaró la emergencia y que otros gobiernos autónomos descentralizados declararon la emergencia en sus respectivas circunscripciones y la Fiscalía no está sospechando que era para beneficiar a un privado. Es simplemente absurdo en la realidad que hemos vivido en el curso del último año que la Fiscalía suponga que podría no declararse la emergencia para enfrentar una situación pandémica que tanto le ha costado al mundo y a la sociedad ecuatoriana. El segundo elemento que plantea la Fiscalía es que estaría mal que se haya delegado los procesos precontractuales, contractuales de ejecución de la adquisición de insumos médicos a la Secretaría de Salud. Eso tampoco es constitutivo de peculado. Por razones de elemental eficiencia administrativa, en todas las instituciones del Estado los procesos de contratación se delegan a las áreas técnicas respectivas. Yo estoy seguro de que la fiscal general del Estado no firma los contratos de la Fiscalía, sino que lo hacen funcionarios técnicos. Y eso no es constitutivo de peculado ni tiene nada de extraño. Un tercer elemento serían unos chats, y así lo mencionó en la audiencia de vinculación a la Fiscalía, unos chats. Yo finalmente he tenido la ocasión de revisar esos chats en el expediente de la Fiscalía a finales de la semana anterior y puedo decirles que son totalmente inocuos, no hay nada sospechoso, no hay nada irregular, no hay un mensaje de oculta esa información, ¿qué vamos a hacer? Hay que beneficiar a tal o cual persona, no hay nada de eso. En consecuencia, esos chats no son indicativos de nada más que el alcalde mantenía comunicación con funcionarios y funcionarias del municipio. Comunicación totalmente neutra. Y el cuarto elemento que la Fiscalía plantea es que cuando habría existido conocimiento de que las pruebas adquiridas por el municipio no tenían la sensibilidad suficiente, debió procederse a una determinación unilateral. Pero ahí hay 2 cosas muy importantes. La primera de ellas es que la cuestión de la sensibilidad está todavía en entredicho. Y está en entredicho porque si bien hay un informe de la UDLA, en el sentido de que las pruebas tendrían baja sensibilidad, hay otro informe de la misma UDLA, en el sentido de que la sensibilidad es del 94 al 100%. Hay 2 informes de certificadoras internacionales, una coreana, considerando que las pruebas son coreanas, que dicen que la sensibilidad es del 95 al 100%, otro alemán, que dice lo mismo.
Entonces, está en entredicho el que la sensibilidad de las pruebas sea baja, más todavía si el ARCSA consideraba que esas pruebas podían comercializarse y de hecho varias instituciones del Estado las han adquirido y las siguen usando. Empecemos por el Hospital IESUR de la ciudad de Quito, que es el hospital más grande de la red de salud pública. Pero el segundo componente que es importante analizar en este cuarto elemento de convicción que se plantea supuestamente contra el alcalde de la no terminación unilateral, es que está en vigencia la ley de apoyo humanitario y que la ley de apoyo humanitario contiene una disposición específica, la transitoria 19, que determina que cuando hay pagos pendientes al proveedor no se puede terminar unilateralmente el contrato. Entonces, si es que la ley prohibía una terminación unilateral, la única vía de salida era una terminación bilateral, como efectivamente se llevó a cabo, en los términos administrativos regulares, no irregulares ni ilegítimos, y en un contexto en que la empresa todavía no recibe su pago, fue multada por más de $600,000 y entregó un 50% más del producto de lo que originalmente había adquirido al municipio, sin necesidad de que el municipio pague un centavo más. Entonces, ¿dónde está el perjuicio para el Estado? En este momento, por lo menos, a 25 días de que se acabe la instrucción fiscal, para nosotros no está claro y la Fiscalía no lo pudo explicar durante. Y está comprobada, doctor Albán, ¿cómo está? Muy buenos días, como siempre un gusto conversar con usted. Y está comprobada la efectividad de las pruebas, doctor. Usted nos hablaba hace un momento de los informes que había emitido la URLA, pero está comprobada la efectividad de las pruebas. Y otra cosa, es decir, ¿había algún tipo de garantía para, no sé, cambiar, mejorar, qué sé yo, esas pruebas que había adquirido el municipio? Bueno, Alexis, la calidad de las pruebas está avalada por dos hechos puntuales. El primero de ellos es el control de la curva epidemiológica en la ciudad de Quito a partir del mes de abril en adelante del año anterior, cuando justamente ya se contaba con esas pruebas, en comparación a otras ciudades del país, cuando el testeo se estaba haciendo con esas pruebas. Y el segundo hecho con el que se avala la calidad de las pruebas es que entidades como la Policía Nacional, como la Prefectura de la SUAY, como el Hospital IESUR, hacen el testeo hoy con esas pruebas. Y si no fueran buenas, seguramente esas otras entidades no las estarían utilizando porque estarían poniendo en riesgo a la población. Entonces, la calidad de las pruebas está avalada por el hecho de que se pudo controlar el proceso epidémico en Quito, pero además de que se siguen utilizando por otras instituciones del Estado. Doctor Albán, ¿está prevista la versión del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en este tema? ¿Qué puede aportar él? ¿Está ya verificada, confirmada esta versión? ¿Qué puede aportar él en la investigación de este supuesto peculado? ¿Y por qué la Fiscalía habla de 4.2 o 4.5, me parece, de supuesto perjuicio al Estado, si la empresa a la que se compró estas pruebas ha entregado más producto del que se pactó inicialmente? Bueno, efectivamente, Licenia, para el día de hoy están señaladas 4 versiones libres en el marco de la instrucción. La primera de ellas tendrá lugar a las 10 horas. Está convocado el coordinador zonal número 9 del INSPI. A las 11 horas está convocado el señor ministro de Salud. A las 12:30 está convocada una académica de la Universidad de las Américas, justamente que hizo, no ella, sino la universidad es la que hizo este análisis de la calidad o eficacia de las pruebas. Y para las 4 de la tarde está convocado un académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Entendemos que la intención a través de estas declaraciones que tiene la Fiscalía es que se determine que efectivamente había una baja sensibilidad de las pruebas, porque se trata, salvo el ministro de Salud, de personal técnico que ha trabajado en el contexto de la pandemia con el tema del testeo y que entendemos podría dar cuenta de la calidad del testeo con unos tipos u otros tipos de prueba. Sobre el monto del perjuicio, pues la Fiscalía afirma que es 4.2 millones porque el valor del contrato es $3.700.000 más IVA, lo que suma un total de 4.2 millones de dólares. Sin embargo, insisto, la Fiscalía no ha podido acreditar que ese perjuicio efectivamente se haya producido. Obviamente, en el contexto de estos últimos días que quedan de la instrucción, un tiempo cortísimo para ejercer la defensa, por cierto, vamos a pedir una pericia financiera, vamos a pedir una pericia en contratación pública. Ya hay una perito designada en contratación pública en este caso, pero curiosamente es la misma perito del caso Sobornos. Entonces, nosotros vamos a proponer otra pericia paralela justamente para tener la posibilidad de confrontar resultados. ¿Es la perito y que sea la perito del caso Sobornos? ¿Qué tiene que ver, doctor? Mire, a mí, con toda franqueza,
me genera suspicacias. Probablemente estoy equivocado y ojalá esté equivocado, pero creo que sería mejor que se trate de peritos que por lo menos en apariencia gocen de una mayor objetividad. Entonces, nosotros vamos también a pedir que se haga una pericia en contratación pública, pero vamos a proponer que se haga con otro experto simplemente para hacer confrontación de resultados. Y la Fiscalía, obviamente, como estamos ejerciendo nuestro derecho de defensa, no debería negarnos, porque si nos niega, puede acarrear la nulidad de su propia investigación por haber enervado la defensa. Alexis. ¿No tenías tú alguna pregunta? No, yo le decía al doctor Albán que si es la perito cuyas credenciales en ese momento del caso Sobornos estaban en tela de duda. Pero yo también le quería preguntar, doctor, si estaba ya confirmada la presencia del ministro de Salud y en qué medida él puede aportar en esta investigación. Y por otro lado, ¿por qué se vincula al alcalde exclusivamente si en sesiones del Consejo permanentemente la Secretaría de Salud y su equipo informaban al alcalde y a los concejales sobre el avance de este contrato, sobre la aplicación de estas pruebas? Y si todos lo conocían, ¿por qué solo se vincula al alcalde? Bueno, Licenia, empiezo por este segundo punto. El hecho de la vinculación del alcalde ya es un absurdo. Seguramente la acusación en contra de todo el Consejo hubiera sido más absurdo, pero efectivamente, como usted dice, si la Fiscalía fuera un poco coherente en lo que está planteando, tendría que imputar a todo el Consejo, porque la Secretaría de Salud y su personal técnico han estado informando al Consejo Metropolitano de Quito semanalmente a lo largo de todo el proceso pandémico sobre todas las actividades que llevan a cabo, lo que por supuesto incluye la adquisición de insumos, entre ellos las pruebas para testear el COVID. Entonces, todo el Consejo estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, de los valores por los cuales se contrató, de las entregas que se realizaron, de la entrega de 50% más de pruebas para garantizar una fecha de vencimiento apropiada. Hubo discusiones al interior del Consejo sobre los informes de estos respecto de la eficacia de las pruebas, etcétera. Entonces, si todos estaban enterados, ¿por qué está solo uno acusado? Y en general no debería haber nadie acusado, que nos estamos centrando, y yo soy defensor del alcalde, y nos estamos centrando en su situación. Pero en este caso hay otras personas que están siendo acusadas injustamente, que son personas técnicas, científicas altamente reconocidas en nuestro país, como la secretaria de Salud del Distrito Metropolitano o como la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, personas que han dejado muy en alto el nombre del Ecuador por fuera y que ahora son señaladas de presuntamente haber beneficiado a una empresa particular en la adquisición de unas pruebas que sí se usaron, que sigue usando otras entidades del Estado. Entonces, no tiene pies ni cabeza el planteamiento. Sobre la comparecencia del ministro, solo para puntualizar la otra pregunta de Licenia, Alexis, desconozco si se va a presentar, efectivamente está convocado. Ustedes saben que cuando se trata de las altas autoridades del Estado, la ley procesal penal ecuatoriana avala la posibilidad de que en lugar de presentarse remitan un informe por escrito. Ha ocurrido varias veces en el pasado. Entonces no sé si el señor ministro va a comparecer, pero está efectivamente convocado para las 11 de la mañana del día de hoy. En el impulso fiscal en el que se dispuso su comparecencia, que es un impulso dictado hace 4 días, el 18 de febrero, la Fiscalía no indica cuál sería el objeto de la declaración que va a rendir. Así que solamente estando presentes en el momento en que empiece la declaración y Fiscalía empiece a hacerle preguntas, podremos saber cuál es la razón por la que le ha llamado. Yo le quería preguntar sobre el tema de los tiempos, doctor, porque tengo entendido que son contratos que se firmaron antes de la llegada de, por ejemplo, las 2 funcionarias que usted cita a la Secretaría de Salud. Entonces, ¿por qué es que la Fiscalía les incluye tanto a la doctora Barca como a la doctora Guamán en este proceso? Y lo otro, yo sí quisiera que usted nuevamente le explique a la gente, a quienes nos están viendo y escuchando, por qué se le incluye al alcalde. Es decir, el alcalde no firma esos contratos. ¿Qué tipo de responsabilidad puede tener él? Respecto de la participación de la doctora Barca y la doctora Guamán, es importante enfatizar lo que usted acaba de decir, Alexis, llegaron después, cuando el proceso de contratación no solamente estaba completo, sino que ya estaban en uso las pruebas, ya se estaban consumiendo estos insumos entregados. Y la vinculación que se realiza, la Fiscalía la hace
alegando que ellas tuvieron conocimiento de la baja sensibilidad de las pruebas y sin embargo avalaron que se llevara a cabo un proceso de terminación bilateral del contrato cuando lo conducente, según la Fiscalía, era una terminación unilateral. La Fiscalía se olvida que está en vigencia la Ley de Apoyo Humanitario y la tal terminación unilateral no cabía, estaba prohibida expresamente por la ley. Tampoco logró en la audiencia justificar de manera apropiada qué sería lo ilícito de la conducta de las funcionarias que lo que estuvieron haciendo fue su trabajo técnico e informando regularmente al Consejo. Sin embargo, les ha señalado como autoras del hecho, ni siquiera como cómplices, sino como autores. Respecto de, en cambio, atendiendo a su segunda cuestión, la Fiscalía ha señalado que él sería autor mediato por dirección de un aparato organizado de poder, con lo que el municipio sería una estructura criminal para la ejecución de actos delincuenciales y el alcalde como cabeza del municipio, perdón, algo parecido muy próximo, muy próximo. Y el alcalde como cabeza de la institución sería quien controla los hilos de esta empresa criminal. Esto es no solo absurdo, sino desde el punto de vista jurídico insostenible. Es insostenible. Porque el alcalde procedió a hacer delegaciones no para lavarse las manos en los procesos de adquisición de bienes y servicios que hace el municipio. Esa delegación ocurrió mucho antes de la pandemia. No era una delegación casual que con ocasión de la pandemia y para beneficiar a un particular se realizó. Era una delegación anticipada. Y está claro que el contexto de emergencia sanitaria exigía una declaratoria formal de emergencia para poder tomar los pasos adecuados para atender esta situación. Es importante recalcar en ese sentido que la resolución 0020 del 2020, con la que se decretó el estado de emergencia en el Distrito Metropolitano y que la Fiscalía señala que sería el primer hecho que origina el peculado, claramente determina que esa declaración de emergencia no equivale a una declaratoria de emergencia contractual bajo la Ley de Contratación Pública que permitiría omitir solemnidades contractuales o asignar a dedo contratos. Esa es la disposición final de la declaratoria de emergencia en el Distrito Metropolitano. ¿Cómo es que esto sería una premeditación o una preparación de un delito de peculado? ¿Y cómo es que el alcalde sería el autor mediato, ser el director de una empresa criminal, básicamente? Es absurdo. Si fuera en todo caso tal empresa criminal, parecería que a la Fiscalía se le ha olvidado imputar a varias otras personas que le integrarían, que sería el Consejo Metropolitano de Quito, como máxima autoridad de la ciudad. Porque el alcalde es el primer personero, pero la máxima autoridad de la ciudad no es del alcalde, es del Consejo. Doctor Albán, ¿y qué pasa con el representante legal de la empresa que vendió las pruebas? ¿Está vinculado, está involucrado en esta investigación de alguna manera? El representante legal de la empresa está procesado desde el mes de noviembre en esta causa. De hecho, fue uno de los primeros acusados. Él, el exsecretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, es otro de los que están acusados desde un primer momento. Ahora, doctor, ¿cuál debería ser el desenlace, doctor Albán, de este caso? Que ojalá no se vuelva un tema político por las características que va tomando en este último tramo, pero ¿cuál debería ser el desenlace apegado a derecho que debe tener este caso? Bueno, lo primero es que quisiéramos que la Fiscalía nos permita ejercer de manera adecuada el derecho a la defensa, que ha habido una serie de obstaculizaciones. Y afortunadamente ahora ya nos permitieron sacar unas copias del expediente, vamos a meter unos pedidos de diligencias, esperamos que sean atendidos en forma oportuna, pero es importante recordarle a la Fiscalía que en la Constitución de la República hay un derecho de todos los ciudadanos a la presunción de inocencia, que ese derecho está reconocido también en tratados internacionales por los que voluntariamente el país se ha obligado, y que cuando la Fiscalía de manera espectacular presenta a las personas acusadas ya no como acusadas sino como culpables, emplea sus redes sociales, sus canales de comunicación para denostar, para estigmatizar a la gente, no está observando el deber de objetividad que le impone el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 5, numeral 21. La Fiscalía debe siempre ser objetiva, porque el interés de la sociedad no solamente es que no haya impunidad por los delitos, es además que no haya gente inocente en las cárceles. Y eso debe recordarlo de manera constante la Fiscalía. Lo que esperamos nosotros, Licenia, es que
el resultado de este proceso al cabo de los 25 días que todavía restan en el marco de esta instrucción fiscal y una vez que se haya llevado a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio, sea que la justicia dicte un sobreseimiento justamente porque no hay elementos para afirmar la existencia de un peculado. Sin embargo, sí nos preocupa la forma en que se está manejando, porque en este país nos hemos mal acostumbrado ya a que se señala a alguien como sospechoso o como acusado en una investigación penal donde todavía no se ha decretado su responsabilidad y ya hay cargamontón a este proceso de mobbing en que toda la ciudadanía se moviliza para atacar al que ha sido señalado como investigado y que todavía no es responsable de nada, y eso mismo es lo que estamos observando lamentablemente en el caso de los procesados en esta causa. Entonces, esperamos que la justicia siga su curso, actúe libre y que la fiscalía opere con algo de objetividad, porque para eso mismo están nombrados, para actuar con objetividad y buscar pruebas, no solo de cargo, sino de descargo. El problema, doctor Albán, es esa falta de objetividad de la fiscalía ha sido acompañada por una plataforma mediática súper importante que ha sostenido estos procesos de persecución montados en contra de determinadas personas. Y vemos, por ejemplo, que hay, digamos, una discrecionalidad y una diferencia muy marcada entre unos casos en los que la fiscalía actúa con una celeridad impresionante, como el caso, por ejemplo, del alcalde Yunda y el de la doctora Abarca y de la doctora Guamán, y en otros casos en donde todavía seguimos esperando a ver si es que a la fiscalía se le ocurre mover un dedo. Me refiero al caso, por ejemplo, de Javier, de Efraín y de Paul, los 3 colegas de Diario El Comercio que murieron asesinados en la frontera y que según el hermano de Paul, Ricardo Rivas, días atrás en conversación con nosotros, la fiscalía hasta el día de hoy no ha movido un dedo y no les ha dado una sola respuesta en la investigación, ¿no? Está el caso de INA Papers, está el caso del mismo ministro Ceballos de Salud, en donde la fiscalía no actúa con la misma celeridad y donde no vemos la objetividad ni de la fiscalía ni tampoco de determinados actores de la opinión pública. Y yo ahí le quería pedir, digamos, un comentario, porque ya entramos a esa etapa del linchamiento mediático, doctor, con notas de prensa, con caricaturas, etcétera, etcétera, hablando de los famosos grisetes de las autoridades de Pichincha y de la ciudad de Quito. Cuando incluso en el fondo los dos casos son totalmente distintos, ¿no? El de la prefecta Paola Pavón y el del caso del alcalde Jorge Yunda, que más allá de ser un caso por peculado, todavía no ha sido sentenciado y está en etapa de investigación. Entonces sí ameritaría un comentario suyo con respecto a esta actuación tan deleznable de la opinión pública y de la fiscalía en las redes sociales. A ver, empiezo por la primera cuestión, Alexis. Efectivamente, es curiosa, es llamativa la celeridad con la que se atienden ciertas causas y la demora con la que se atienden otras. Yo mismo tengo el privilegio de ser parte del equipo de abogados, de los familiares, del equipo periodístico del Comercio, y puedo decirle, como primera impresión, por tener el acceso directo al expediente y demás, que no ha habido avances sustanciales y que de eso habría que atribuir las responsabilidades a las más altas esferas del poder de la Fiscalía General del Estado, porque de hecho, cuando una fiscal estuvo impulsando de manera muy eficiente y con mucho entusiasmo el proceso de investigación, esa fiscal fue castigada, enviada a Quitumbe y fue cambiada de la investigación. Fue muy curioso esto, muy llamativo. Le pongo otro ejemplo que ya no solo tiene que ver con la actitud de la Fiscalía, sino del aparato de justicia. Llevamos en este momento esperando la instalación de una audiencia de juicio en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en el Ecuador ya 6 años. Todo el proceso, por ejemplo, del caso Soborno se sustanció en algo más de 1 año. Nosotros estamos esperando que se instale una audiencia de juicio ante la Corte Nacional de Justicia por 6 años. Y estuvimos la semana pasada con las víctimas esperando la instalación el día 18 de febrero y no había tribunal. Y entonces no se pudo instalar. Por 5ª ocasión se levanta, en estos últimos 6 años se levanta la instalación de esa audiencia. Y esto es muy decidor, ¿no? El interés es la medida de la acción. Y está claro que hay cosas que no le interesan mucho a los operadores de justicia del Ecuador. La Administración de Justicia, lamentablemente, hoy todavía sigue actuando con selectividad. Esta es una tara que venimos arrastrando por décadas en el Ecuador. Ha sido más marcada en ciertos periodos, menos marcada en otros, pero en general hay una selectividad y se usa el aparato judicial con propósitos de revancha política. Usted, Alexis, sabe lo crítico que yo fui durante la década del presidente Correa y también lo señalé enérgicamente, y ahora
por coherencia, tengo que seguirlo señalando porque sigue pasando. Y claro, el manejo mediático, además de ciertas causas, desde el aparato estatal, el uso de los recursos públicos para estigmatizar, para hostigar a los intervinientes en los procesos, publicar fotografías, presentar mensajes recortados, descontextualizados, etcétera, etcétera, no contribuye, porque la imagen que se genera en la sociedad es de que se está luchando contra la mafia más oscura y violenta posible, cuando en realidad se trata de personas como Jimena Barca o Linda Guamán, que lo único que le han traído al país son éxitos y reconocimientos internacionales. Entonces, creo que debería dejar de hacerse eso. Y yo refería, a propósito de lo que usted comentaba, Alexis, hace un momento, que hay esta suerte de mobbing, porque se van sumando todos. Mucha mofa alrededor de que una persona tenga que portar un grillete electrónico. Y yo me pregunto, cuando esos ciudadanos que hoy se mofan cayeran en desgracia y fueran sujetos de una persecución judicial selectiva, ¿también se van a reír cuando la gente haga burla de que ellos están sometidos a una medida cautelar siendo inocentes? Probablemente eso no les cause mucha gracia, pero somos sumamente hipócritas en nuestra sociedad. Hay demasiada gente hipócrita en nuestra sociedad. Y claro, les molesta la corrupción de la justicia y les molesta el mal manejo de la fiscalía cuando les perjudica sus intereses. Pero cuando no les perjudica sus intereses, sino que hace daño a otros, celebran. Y eso está mal. Esa característica de nuestra idiosincrasia ecuatoriana deberíamos cambiar, el alegrarnos por el sufrimiento ajeno. Doctor Albán, ¿por qué cree usted que al sistema judicial le interesa avanzar en este caso por lesa humanidad? La señora Susana Cajas me decía a mí la semana pasada que en este proceso incluso los denunciados se han vuelto víctimas porque tienen medidas cautelares durante varios años, estos militares, y muchos de los testigos que deberían comparecer también tienen una edad avanzada y posiblemente hasta que les dé la buena voluntad de instalar la audiencia de juicio, posiblemente ellos puedan hasta fallecer o están en un estado en su tercera edad, una edad avanzada, hasta enfermos, y se puede perder estos testimonios, condenando al caso al olvido. ¿Usted cree que, por qué? ¿Por qué al sistema judicial no le interesa que este caso concluya, a favor o en contra de los que denuncian, pero que concluya? El caso fue complejo desde un primer momento, Licenia, y tiene mucho que ver con cómo se ve en el imaginario colectivo ecuatoriano a las personas que fueron miembros de Alfaro Vive. Y las víctimas de este caso no niegan su pertenencia en su momento a Alfaro Vive. Y lamentablemente, aunque hubo una voluntad política clara de avanzar desde la Fiscalía, desde la justicia en el esclarecimiento de este hecho en un primer momento, luego esa voluntad política se perdió. Tanto que cuando en noviembre del año 2015 hizo su aparición toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas en la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia, en la primera instalación fallida del juicio, recordarán ustedes la portada de todos los diarios al día siguiente, con todos los generales, almirantes, brigadieres sentados en las primeras filas de la sala. El propio presidente Correa les instó con todo cariño, dijo, a que no vayan uniformados a las audiencias, pero eso era un mensaje muy claro de vayan si quieren, apoyen si quieren, y eso no estaba bien. Y ya en los últimos años, yo creo que ha habido un esfuerzo deliberado de bloquear la instalación del juicio y de avanzar en el pronunciamiento de una sentencia, porque el gobierno actual obviamente no quería tener una relación tensa con Fuerzas Armadas. Y aunque este es un proceso penal que se dirige contra exoficiales a título individual y no contra la institución armada, de todas formas hay un espíritu de cuerpo malentendido en las Fuerzas Armadas y siempre ha habido esta presencia pública de las Fuerzas Armadas en respaldo de estos oficiales en servicio pasivo. Como usted señala, efectivamente también ya son víctimas a esta altura de la largura de este proceso los propios procesados por las medidas cautelares a las que estuvieron sometidos. He de observar, sin embargo, que se les han ido levantando y que de hecho nosotros no nos hemos opuesto porque entendemos que es irrazonable estar sometido a medidas cautelares por un periodo de casi 7 años. Entonces nosotros mismos hemos facilitado al no oponernos de manera expresa a la modificación de las medidas cautelares que pesan sobre ellos. 3 de los imputados ya fallecieron. Efectivamente, los testigos también ya son muy añosos, están enfermos. Una de las víctimas, uno de mis defendidos, ha pasado un proceso de cáncer muy complejo que le ha tomado algunos años.
Y lo que él aspira es a ver la finalización de este proceso. Y ya a esta altura la justicia tiene una deuda muy grande, no con estas 3 víctimas, con todas las víctimas de los casos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad. Porque inclusive en aquellos casos en que se llegó a pronunciar sentencia, que son 2, el caso Fibeca, donde yo también representé a las Dolores, y el caso Lema, que tiene que ver con la detención ilegal y tortura de 5 jóvenes del barrio del Comité del Pueblo. Inclusive en esos casos, digo, nunca se les reparó a las víctimas. Se les ofreció una reparación que no se concretó. Entonces, está en deuda con todas las víctimas del informe de la Comisión de la Verdad, la justicia ecuatoriana, la Fiscalía ecuatoriana, la Defensoría del Pueblo, inclusive, que es quien manejaba el programa administrativo de reparación, y deberían retomar esta idea porque si es que no aprendemos de lo que ocurrió en el pasado, lo vamos a repetir. La única forma de prevenir es tomar medidas para enfrentar ese pasado. Si no, estamos condenados a repetirlo. Muchísimas gracias. ¿Tienes más inquietudes, Alexis? No, nada más. Muchísimas gracias. Se nos fue terminando el tiempo. Muy, muy rica, como siempre, la charla y el diálogo con el doctor Juan Pablo Albán Alencastro, abogado del alcalde de Quito, Jorge Yunda, hablando sobre este proceso que ha abierto la Fiscalía en contra del alcalde de la capital. Bastante claro, además, el criterio del doctor Albán con respecto de lo que ha sido la actuación de la Fiscalía en este caso. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Alexis. Gracias, Licenia. Buenos días. A usted, doctor. Que tenga un excelente día. Suerte en la audiencia.